¿Una espiral de muerte? Economista estadounidense dice que sí. Y la ubica en 615%. ¿What? Para eso nos vamos directamente a Caracas con el economista Pedro Palma. Pedro, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, ¿quién es el economista? Steve Hank, de la Hopkins University, un tipo muy conocido que ha hecho mucho trabajo sobre política monetaria. Ok, tú leíste el artículo que salió, esto salió en el Miami Herald. Vamos a ir por parte. Primero, ¿tú estás de acuerdo la forma como calculó? Porque él está usando lo que le llaman la paridad del poder adquisitivo, compara comprar un producto en Estados Unidos versus comprar un producto en Venezuela. Y él llega a la conclusión que es un 615%. ¿Tú estás de acuerdo con ese número? Mira, yo en realidad no estoy tan de acuerdo con esa metodología. Él básicamente una de las cosas que utiliza es la modificación, el cambio, la tasa de aumento del tipo de cambio en el mercado paralelo de una economía, y no necesariamente esa es la única variable, una variable muy importante, pero no la única variable que determina las tasas de inflación. Creo que ahí hay una sobreestimación de la inflación que padecemos en Venezuela. Sin embargo, hay que decir que lo que está sucediendo realmente en Venezuela es un proceso de una inflación galopante que está acelerándose de una manera realmente alarmante, y que si bien no estamos todavía en los niveles que dice el profesor Hanke, de 600 y tanto %, sí es una inflación que ya entre junio y junio nos está dando a nosotros una inflación superior a 120%, y nos está dando unos estimados para fin de año en torno a 180, 200% del índice medido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si lo mides de otra forma, como por ejemplo inflación subyacente, que es el mismo índice de precios a nivel de consumidor, pero excluyendo o limpiándolo de todos los factores distorsionantes como controles de precios, factores estacionales, esa inflación ya nos está dando un estimado para diciembre a diciembre muy superior al 200%. Pedro Palma, qué bueno que tenemos esta conversación. Y te extrañaba porque hace un tiempo estuvo hablando sobre el famoso mercado paralelo y el dólar Today. Y aquí hubo un debate, incluso he invitado a la gente de Dollar Today porque quiero que vengan a explicar la metodología que ellos están utilizando. Uno está en Venezuela y todo el mundo te dice, tú le preguntas, oye, ¿cuánto está el bolívar? Y te dice, vete a ver a Dollar Today, hoy está en 500. Recibo WhatsApp a cada rato, ya mira cómo se va trepando a 581. Pero cuando tú ves la metodología, la están usando en Cúcuta, tú no sabes cuántas casas de cambio están utilizando, cómo sacan, si sacan un promedio, qué tipo de promedio utilizan. Pregunto, ¿tú confías en el Dollar Today? Mira, el Dollar Today, yo no tengo por qué desconfiar de la buena fe de los reportes de Dollar Today. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: cómo se calcula, y en la metodología donde está el punto que vale la pena discutir. Básicamente, ese es un tipo de cambio de frontera. Establece por contestar dos preguntas: ¿cuántos bolívares necesito yo para comprar los pesos colombianos que a su vez me permiten comprar en Cúcuta $1? Debido a que el peso colombiano se ha venido depreciando con respecto al dólar, es decir, hay que dar cada vez más pesos colombianos para obtener $1, pero simultáneamente el peso colombiano se ha apreciado con respecto al bolívar, es decir, cada vez hay que dar más bolívares para obtener pesos. Eso significa que el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar en Cúcuta es un tipo de cambio que ha aumentado de una forma muy importante, como lo reporta hoy, estuvo en caso en 580 y tantos bolívares, casi 590 bolívares el dólar. Pero ese es un tipo de cambio que también está afectado por factores de Colombia, de la economía colombiana. No hay en Venezuela, debido a que se cometió un gravísimo error en el año 2010 de declarar ilícito el mercado paralelo, que es un mercado perfectamente lícito hasta ese momento. No tenemos en Venezuela un mercado típicamente donde se establece la cotización por el libre juego de la oferta y la demanda, y tenemos entonces que acudir a estas cotizaciones de mercado de fronteras que, como ya te digo, está siendo afectado, o son típicamente tipos de cambio que son afectados por factores ajenos a la economía venezolana. Entonces, Pedro Palma,
toda esta discusión es importante porque el venezolano incluso de la calle te está hablando de esto. Es un economista naciendo, porque te hablan de estos temas todos los días. Pero la realidad es que estos son números. Lo cierto es que cuando va el venezolano a comprar un producto cada vez le sube más, sin embargo, el poder del ingreso no cambia, no sube, sigue siendo estático. Ahí es donde realmente tú sientes el efecto de lo que es la subida de precios, porque estás viendo que tu ingreso fijo cada vez puede comprar menos cosas, porque las cosas que tú necesitas comprar están mucho más caras. Y eso es lo que está pasando, el dolor de cabeza que está pasando el venezolano, ¿correcto? Eso es completamente cierto. Yo siempre, mira, pongo un ejemplo muy gráfico al respecto. Yo digo que en estos procesos inflacionarios los precios suben por el ascensor y los ingresos de las personas suben por la escalera. Y eso hace que cada vez obviamente se distancie más la intensidad con que suben los precios con respecto al aumento de los ingresos, que se pierda que esos ingresos pierdan poder de compra y que por lo tanto las personas padezcan un proceso de empobrecimiento sostenido. El grave problema que está pasando en Venezuela es que esa inflación, como ya te dije, se está acelerando de una manera sumamente acentuada. Es decir, el ascensor está subiendo cada vez a una mayor velocidad, mientras que los ingresos no se ajustan ni remotamente a la velocidad con que lo hacen los precios. Y por lo tanto la brecha entre el aumento de precios y el aumento de ingresos es cada vez mayor y por lo tanto el proceso de empobrecimiento y de pérdida de capacidad de compra es cada vez más intenso. Entonces, en el caso, para llegar a la conclusión, Hanke, el 115% está está exagerado. Sin embargo, cuando dice que la inflación venezolana está entrando en una espiral de muerte, en eso sí estamos de acuerdo, que la espiral no tiene fondo, ¿correcto? Yo creo que sí, yo creo que eso es auténticamente cierto y hay que también que decir que ese proceso de alto nivel de tipo de cambio en el mercado paralelo tiene a su vez un efecto inflacionario muy importante porque al haber caído los ingresos petroleros de una manera brutal como cayeron debido al aumento, debido a los problemas petroleros de la segunda mitad del año pasado y comienzos de este año, los dólares escasean tremendamente en Venezuela, el gobierno restringe el acceso a los dólares preferenciales y por lo tanto los precios se establecen cada vez más basados en los costos esperados de reposición porque el importador o el productor o el comerciante no sabe a qué precio va a tener que comprar el dólar a futuro para reponer o sus materias primas, sus insumos o los bienes finales que importa y ahí es donde esa cotización del mercado paralelo juega un papel muy importante en la determinación de esos costos esperados de reposición, generando obviamente acciones alcistas en los precios. Pedro Palma, voy a hacerte una invitación pública. La semana que viene vamos a traer en Bullet Points qué es lo que debe hacer el gobierno para parar la inflación. O sea, para que el venezolano no siga perdiendo el poder de compra y pueda adquirir los productos con sus ingresos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? La semana que viene vamos a traer la receta para que todo el mundo en la calle tenga eso, un papelito, y le exija al gobierno y le diga, señor, esta es la solución que usted tiene que traer para este país. La semana que viene, Pedro Palma, fue un gusto.